Pues vamos a abrir una ventana a la información taurina y vamos a hablar como cada semana con la persona que se preocupa por mantenernos puntualmente informados, que no es otro que nuestro amigo y compañero Ortúñez. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal la semana taurinamente hablando? Porque has estado en toda España, has estado en Madrid, has estado en Valladolid viendo toros, has estado en todos los sitios, ¿no? Esta semana ha sido viajera, la verdad. Pues mira, el pasado viernes, pues la verdad que, bueno, ¿qué vamos a decir de Madrid? Hoy os vamos a traer dos vídeos, pero ¿qué vamos a decir de Madrid? Y la verdad que fue una pena, porque fíjate que el viernes había un cartel sensacional. Sensacional, ¿por qué? Porque dos figuras del toreo y Fernando Adrián, pues nosotros fuimos a Madrid con las perspectivas bien claras, sobre todo pues con una ganadería tan importante como es el puerto de San Lorenzo y la ventana del puerto, que son los mismos hierros, pero de distinto encaste, ¿sabes? Y bueno, se lidiaron, porque en el sorteo y demás, y sobre todo los veterinarios de Madrid, bueno, pues dos del puerto de San Lorenzo, dos de la Ventana y dos de Victoriano del Río. Los dos de Victoriano del Río, la verdad que salieron, bueno, pues muy buenos. Y uno de ellos yo creo que va a ser el mejor toro, según ahora, ¿sabes? El mejor toro de la Feria de San Isidro. La verdad que la gozamos mucho, la verdad. Estábamos en un sitio privilegiado también, vimos a un banderillero, Medina del Campo estaba presente, un banderillero como es Roberto Blanco, que tuvo una actuación sensacional. Y bueno, pues la verdad que San Isidro pues está echando. El ganado yo diría que es, pues a lo mejor para mí tiene muchos kilos en Madrid. Y bueno, pues el pasado domingo con la corrida de la Quinta fue una decepción, pero la gran faena de Fernando Adrián, que levantó a la gente de los asientos, la verdad que verlo en Madrid con 24.000 personas y ver esas perspectivas de, bueno, pues que estás prácticamente en la fila 2, ahí mismo casi al lado del ruedo, y ver a la gente cuando se emociona, y luego pues que lo falló con la espada. Fernando Adrián lo falló con la espada y yo creo que tenía la puerta grande abierta, fíjate. Y bueno, pues vamos a ver un poco lo que pasó el día 16, ese día 16 viernes, ya lo he dicho, con dos toros del puerto que nos sirvieron, los dos del puerto y los dos de la Ventana, pues para mí no. Además vi a un Manzanares pues muy insulso, al igual que Pablo Aguado, bueno, pues a lo mejor pudo hacer algo. Y luego pues que Madrid es un examen constante. Es un examen constante porque, bueno, es el 7 con esas perspectivas que tiene, bueno, que a lo mejor en la televisión no lo captamos mucho, ¿sabes? Y sin embargo allí, pues bueno, pues fíjate que los toros salían al ruedo y cuando les veían hacer algo ya estaban protestando y ya estaban, bueno, Madrid es Madrid, ¿y qué vamos a decirlo? Y luego, fíjate, salió ese gran toro que se llama Fogoso, de la ganadería de Victoriano del Río, que bueno, fue un animal extraordinario, nos divertimos todo lo que quisimos, además un gran torero como es Fernando Adrián, que bueno, no tendrá esa exquisitez del toreo que tienen otros toreros, pero bueno, en Madrid, pues si ves una gran faena, pues se te queda en la retina. Y luego, pues oye, sabes que vas a Madrid, ves a muchos personajes, ves a mucha gente del toro, ves a gente, bueno, pues que la has conocido durante muchos años, los saludas. Ha sido, en definitiva, una gran tarde de toros, porque yo recomiendo que vayáis a los toros a Madrid, pues si podéis, porque la verdad que, fíjate, no hay billetes el pasado domingo, el pasado viernes tampoco, el sábado la corrida de rejones, bueno, como es tradicional siempre en Madrid, la corrida de rejones siempre lleva a muchísima gente y bueno, pues también se colgó el no hay billetes, o sea que fíjate, 3 tardes prácticamente seguidas, pues con ese cartel de no hay billetes tan interesante, porque son 24.000 localidades donde dentro del cohabitar en esa plaza de toros, pues puedes ver, aparte de fotografías, aparte de toda la parafernalia que tiene una tarde de toros, que es importantísima, luego ves personajes al lado y demás. Fíjate que estuvimos con el empresario de la Plaza de Toros de Medina y le estuvimos sacando... Ahora me lo vas a contar lo que te dijo Ayuso, porque vamos a ver primero estas imágenes que nos llegan desde la Feria de Madrid de San Isidro. Vamos a verlo. Ahora sí, Ortúñez, cuéntame, a ver, ¿qué te comentó Ayuso de Medina del Campo? Nada, nos saludamos y demás, y bueno, no podía decir nada, además estaba acompañado, además,
fíjate que era el tendido 10, debajo de la presidencia, donde van los toreros a pedir permiso al presidente. Y bueno, pues durante el comentar la corrida de toros, porque era bonito, pues vamos a ver si le sacamos algo y demás. Bueno, pues no podía decir nada. ¿Por qué? Porque tiene varios nombres, y no podemos aventurarnos a que, bueno, pues una corrida de toros como es la de Medina, en la cual sí que nos dijo que Guillermo Hermoso de Mendoza estaba, que habíamos dicho en nuestra televisión que no podíamos tal, que si me lo decía, que si a lo mejor no sé qué, en la Feria de las Tradiciones, o sea, en la Feria de las Tradiciones que próximamente ya, en 15 días, pues podría decir algo y que a lo mejor nos daba alguna sorpresa y demás. Y bueno, pues así, y luego pues otra serie de personas que van a los toros a Madrid, y sobre todo el toro, como he dicho, la morfología del toro de Madrid, a mí me parece muy grande. Fíjate que se daban una vuelta por el ruedo, luego el caballo, luego... A mí me parece que se debían de bajar como mínimo 80 kilos, 90 kilos en Madrid, sobre todo para que la gente de Madrid pueda paladear muchos gustos de diferentes toreros. Fíjate que ahora vamos a ver también otra corrida de toros de Madrid, y era una corrida de toros, yo diría, torista, porque Pedraza de Yeltes pues soltó toros importantísimos, y soltó uno sensacional para un mexicano como es Isaac Fonseca. Si os acordáis, la semana pasada os decíamos que había toreros mexicanos, toreros importantes, y toreros que vienen a triunfar. ¿Por qué? Porque hace muchos años que un torero mexicano no sale por la puerta grande de Madrid, y en este caso pues lo tuvo ahí, el hilito de Isaac Fonseca, con un gran toro que prácticamente todo el mundo hablaba. Fíjate, si nosotros fuimos 2 días después, todo el mundo hablaba de ese gran toro de Pedraza de Yeltes, una corrida morfológicamente imponente. Y bueno, pues los 3 toreros, tanto Román como Colombo y sobre todo Isaac Fonseca, pues dieron toda la tarde, pues yo diría que una importancia a lo que es la ganadería de Pedraza de Yeltes. Y bueno, pues salió un toro que se llamaba Brigadier, que también ha sido importantísimo, que todo el mundo pues estaba hablando sobre todo de Brigadier, pero luego cuando salimos y estuvimos comentando allí en los mentideros, sobre todo el tendido 7 y uno de los tendidos más importantes, que es el tendido 10, por allí, fíjate, vimos a un ganadero, yo diría que para mí mítico, que era Samuel Flores, fíjate, con 97 años, en una contrabarrera del 10, viendo toros. Y bueno, pues así hablando un poquito, porque nosotros estábamos cerca, y estaba hablando pues con Álvarez de Manzano, ¿sabes? Y a él le había gustado mucho Brigadier, y yo le había dicho, bueno, la corrida de Pedraza de Yeltes, dice, pues hombre, a mí me ha gustado mucho toda la corrida, aunque con varios matices, pero él decía que ese gran toro de Pedraza de Yeltes puede tener pues una importancia suma en este gran San Isidro que estamos viendo. Pues vamos a verlo. Ortúñez, vamos a terminar con Madrid. El resumen de Madrid pues, hasta la fecha de hoy, ¿qué me puedes contar? Ha habido cosas interesantísimas. Fíjate que la corrida de rejones, como he hablado antes, pues estuvo muy interesante con Ruiz Fernández, con Diego Ventura. Diego Ventura con esa lesión tan importante que tiene en la pierna, no se podía bajar del caballo, tuvo que descabellar desde el caballo, cortaron una oreja cada uno. Y bueno, pues en resumen, fíjate que la decepción completa de la corrida de la quinta del pasado domingo, porque Uceda Leal cortó una oreja, pero fíjate, un Daniel Luque y un Emilio de Justo que hicieron lo posible, o sea, lo más imposible. Emilio de Justo tuvo pasajes importantísimos, al igual que Daniel Luque, bueno, pues le tocó el peor lote. Nosotros confiábamos prácticamente, mucha de la gente que hemos visto la quinta año tras año triunfar, en algunos casos indultos, en otros casos la importancia que tiene ahora mismo la ganadería de la quinta, bueno, decepción completa. También el cartel de Novillete se puso otra vez, y así seguimos la semana, porque la verdad que la ganadería de Araúz de Robles es importantísima, y sobre todo el denominador común es
la presentación del ganado. La presentación del ganado, tanto los veterinarios como la presidencia de Madrid debería, yo diría que hasta la afición había que comprometerla un poco en bajar tanto los kilos que son, es que salen verdaderas fieras por ahí. Fíjate que ves, estás cerquita del ruedo y cuando ves salir del toril, prácticamente así lo ves salir, bueno, pitones, el cuerpo, caja, y eso es importante en Madrid, pero bueno, pues luego te decepciona en este caso. La ganadería de la Quinta, como sabéis, pues tiene una morfología diferente y bueno, pues eran animales de 530, 500, alguno se pasaba un poco, pero bueno, resultaron decepción. Y sobre todo destacar a Uceda Leal. Uceda Leal cortó una oreja, con la espada, que es un matador de toros durante muchísimos años ya, un matador de toros veterano, muy de Madrid, la gente le gusta mucho a Uceda Leal año tras año, y bueno, pues pudo cortar una oreja, y bueno, pues esperemos que siga yendo a una feria, porque fíjate que cortar una oreja en Madrid antes era importantísimo, y pues ahora cortas una oreja y prácticamente no es nada, ¿me entiendes? O sea que fíjate lo que podemos hablar de San Isidro, que Dios mediante la semana que viene, pues algunos, fíjate que tenemos un mano a mano el próximo sábado con Juan Ortega y con Pablo Aguado, luego el domingo con la de Fuenteimbro, con Curro Díaz Román y Diego San Román. Diego San Román, el torero mexicano que hablamos la semana pasada y que quiero seguir hablando, y ojalá pues de una vez por todas un torero mexicano pueda abrir esa puerta tan importante que es la de Madrid. O sea que ya veremos y hablaremos ya detenidamente de lo que ha pasado la semana que viene, porque mira, nosotros tenemos la perspectiva de ir el día 30, que se está hablando mucho de eso, de ese encerrona en solitario de Marco Pérez. Prácticamente toda la afición de Madrid, cuando vas, está en eclosión. Ya se ha puesto el no hay billetes, y la eclosión de Marco Pérez, que a todo el mundo quiere verlo, y es sobre todo en la primera plaza del mundo. O sea, que será importante, ese día va a ser muy importante y estaremos allí, porque ha sido una de las novilladas en las cuales pues me he fijado mucho, al igual que el día 15 de junio. Dios mediante también iremos, porque es una fecha que para mí, con los 6 toros de Victorino, con Ureña, con Emilio de Justo y con Borja Jiménez, un gran matador de toros que va a decir mucho en esta feria de San Isidro. Todo el mundo lo quiere ver. También pues lo están... ¿A ti te gustaría a mí me gustaría que viniese a Medina a ver, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién no le gustaría? Está bien en Medina, bien, como buen cartel. ¿A quién no le gustaría que viniera Borja Jiménez? Una figura, fíjate que además apoderado por un hombre que en Medina lo conocemos mucho, ha toreado aquí, también vino a la Feria de las Tradiciones, si os acordáis, fue uno de los que inauguró la Feria de las Tradiciones hace muchos años, pero bueno, estaba de matador de toros y demás. O sea ¿qué vamos a decir de que venga Borja Jiménez? Borja Jiménez es una figura del toro que muchas veces dices... Pues vamos a ver si hablamos con el empresario de Medina, para que a ver si puede traer aquí a Medina a Borja Jiménez. Eso es. Borja Jiménez. Eso es, Javier. Oye, de Valladolid. ¿Te fuiste a Valladolid? Sí, me fui a Valladolid, pero... ¿Viste el martes anterior, hace una semana, sí, la novillada, ¿no? Sí. Y luego después el sábado la novillada me causó, la verdad, un respeto sensacional. Porque fíjate que la novillada había 7.000 personas para ver una clase práctica con 6 chavales. 7.000 personas, es decir... que en Valladolid, aunque era gratis y tenías que coger la entrada del 17, mucha gente joven, impresionante. ¿Qué aforo hace la plaza de Valladolid? Bueno, pues hace, me parece que 11.000 o 12.000 personas. O sea, más de 3/4 de plaza, entonces. Sí, 7.000 personas para ver una clase práctica. Y bueno, pues los chavales no estuvieron mal, hubo destacados. La verdad que hubo destacados. Hay un chaval de Valladolid que prácticamente ha sido... pues Diego Ortega. Diego Ortega es un nombre que, bueno, pues a mí me gustó mucho, está en la Escuela Taurina de Salamanca y es de Valladolid. Y bueno, pues también ya hablamos de Jorge Oliva, el alumno de la Escuela Taurina de
de Segovia, y de Palencia pues también Eduardo Rodríguez y Guillermo Herrero, pues la labor que está haciendo Juan Cantora y la gente que está al frente de la Escuela Taurina de Palencia está sacando a chavales, y chavales importantes. Pero en definitiva, lo que más me impresionó fueron las 7.000 personas, la gente joven que acudió mucha gente joven, que es impresionante ver en Valladolid, pues que la gente joven... Bueno, pues luego vamos a hablar ahora de Valladolid, de la corrida de toros, que a lo mejor, pues en definitiva, nos decepcionó un poquito por los toros de Núñez del Cubillo. La actuación de Morante, que bueno, en el primero pasó por ahí, en el segundo pues el escándalo, el escándalo, y yo diría que el escándalo, nosotros tenemos el abono en el tendido 5, y bueno, pues no habíamos visto, yo diría que en algunos aficionados de Valladolid, ya que se llena la plaza, bueno, pues hay que ser condescendiente de que todos los matadores de toros y verdadera burrada se dicen en contra de Morante, porque aliñó un poco el toro y nada más, porque él vio que no tenía nada. La presentación del ganado, pues a lo mejor a algunos les hubiera gustado un toro superior o un toro más grande y demás, pero fíjate, Emilio de Justos, vimos dos faenas sensacionales, pero la poca suerte que tuvo Juan Ortega, que quiso y no pudo, porque en el primero suyo, pues nada, era un toro inútil, y el segundo pues estuvo rayando a una altura que, fíjate, con el capote, lo querían ver mucha gente con el capote. Y ya te digo, decir que en Valladolid la gente joven acude, llena la plaza, la manera de hacer las cosas de Tauromoción, sobre todo dar la enhorabuena a Tauromoción, a la empresa de Tauromoción, que está haciendo una labor sensacional en Valladolid. Fíjate, un San Pedro regalado, cuando muchos años, pues había un cuarto de plaza, media plaza, y ver la novillada sin caballos y luego ver esta corrida de toros, que os vamos a poner ahora lo que fue el resumen más importante, tanto de Emilio de Justo como de Morante y de Juan Ortega, en Valladolid, unos vídeos extensos para que veáis lo que pasó en Valladolid a nivel artístico y a nivel importante de ver una afición que día tras día está llenando la plaza, y sobre todo mucha juventud. Yo en algunos casos me preguntaba si el otro día, el día 13, han venido 7.000 personas, y estos mismos jóvenes vienen a la plaza y cogen su entrada y su abono y demás. Pues hay perspectivas de que en Valladolid la feria de la Virgen de San Lorenzo pues sea también importante. Sabemos las ganaderías, pero todavía pues no sabemos la composición de carteles, porque puede ser importante, una feria importantísima en la Virgen de San Lorenzo. Darle enhorabuena sobre todo a Tauromoción, que bueno, aunque los toros no nos hicieron aquel tilín que hacen a los aficionados, sobre todo vimos a un Emilio de Justo. ¿Qué vamos a ver ahora? Pues vamos a ver a Morante, a Emilio de Justo y a Juan Ortega el pasado sábado 17. Y de Valladolid a Sevilla, Curro Romero Ortúñez, sí, que la semana pasada me decías está bastante fastidiado, pero ya dando el alta, ¿no? Sí, le han dado el alta y bueno, tiene su edad y demás. Nosotros no queríamos meter la pata porque al ser tan mayor, un hombre tan mayor ya, una legendaria figura del toreo, un hombre que, bueno, con su edad pues tiene esos achaques de mayor. Pues sobre todo, pues en todos los medios de comunicación estaban a la expectativa de que esa insuficiencia cardíaca que tenía, bueno, pues todo se va juntando, y bueno, no puedes hablar muchas veces, los medios de comunicación no podemos hablar en definitiva lo que puede tener ese hombre mayor que ha estado dedicado toda su vida al mundo del toro, desde muy jovencito, y sobre todo ha sido una figura controvertida en algunos casos, pero sí en el mundo, sobre todo en la historia del toreo, va a pasar con una notable, yo diría que notable puntuación. Pero estamos hablando de un hombre de 91 años. Sí, fíjate, de 91 años, ya no es solo los 91 años, sino fíjate que cuando empezó prácticamente a los 16, 17 años en aquella plaza de la Pañoleta,
en las ferias que no le daban. Había años en las cuales toreaba 2, 3 corridas de toros, pero llevaba a esa ingente afición que tenía por Sevilla, porque siempre lo han llevado como bandera. Ha sido un matador de toros que ha llevado a la afición siempre por bandera. Eran incondicionales completamente. Si empezamos a hablar de anécdotas de Curro Romero, pues nos quedaríamos tardes y tardes aquí. Libros importantísimos que yo he recordado y sobre todo he leído no una vez sino más de una. El de Antonio Burgos es un libro que compendia toda su historia y sobre todo toda su manera de ser. Que Curro Romero haya tenido en algunos casos pues la cabeza un poco fuera de sí, pero el toreo que él compendaba era la verdad muy importante. Fíjate que muchos sevillanos nos dicen, bueno, pues ahora tenemos a Morante, pero te dicen ellos mismos, no es lo mismo ver a Curro Romero que ver a Morante de la Puebla. La historia quedará ahí como en letras de oro de Curro Romero y esperemos que, bueno, pues siga lo mejor que pueda y, bueno, pues que ya siendo muy mayor vea las corridas de toros en la televisión, que él, fíjate, o vaya por allí, y que él sobre todo le gusta mucho, la verdad. Ortúñez, vámonos hasta Sevilla, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la novillada del pasado domingo, porque ha sido interesantísima. Y yo creo que ha roto un novillero que hablamos de él ya de cierta manera en algunas novilladas importantísimas. Fíjate que el cartel lo componía Manuel Román, que era un novillero que se quitó, lo llevaba el hijo de Carlos Zúñiga y ahora pues va por otros derroteros, quiere tomar la alternativa, un jovencísimo torero artista. Y bueno, pues había un cartel sensacional, como era Manuel Román, Aarón Palacios y Mariscal Ruiz. Mariscal Ruiz, alto. Bueno, cuando veáis el paseillo vais a ver a dos toreros con una estatura muy bajita y sin embargo a un matador de toros, o sea, un novillero con una altura excepcional. O sea, más prácticamente le sacaba como 40-50 centímetros a los dos. Manuel Román siempre ha tenido esa estatura muy chiquitita, al igual que Aarón Palacios, que fíjate, cortó una oreja en cada uno de los novillos, porque fueron novillos de Fuenteimbro, fueron novillos importantes, fueron novillos, y estaba puesta, la novillada esta estaba puesta en muchos aficionados que querían ver, no solo a Manuel Román, sino a Aarón Palacios, que ya digo, que sorprendió muchísimo, sobre todo a gente que no lo conocía, pero sobre todo la presentación en Sevilla, pues fíjate, fue de un triunfo rotundo, porque una oreja en cada uno de su lote, que pudieron ser dos en el segundo, porque le pinchó y bueno, se la pidieron, pero era de una, y esperemos que este joven novillero aragonés pues tenga esas perspectivas que puede tener Aarón Palacios, que es un nombre que seguramente que vayamos a ver en muchos carteles y va a ser un novillero principal en esta temporada, al igual que Mariscal Ruiz, que como le vais a ver también, pues tuvo una actuación importante, pero bueno, pues en Sevilla hay que estar mucho mejor, hay que tener más perspectivas, sobre todo Sevilla es una plaza de primera categoría y hay que darlo todo. En el caso de Manuel Román, bueno, pues tuvo pasajes importantísimos, como vais a ver, y bueno, pues no les correspondió la suerte de los mejores Fuenteimbros. Sin embargo, pues Aarón Palacio lo fue haciendo, y vais a ver este extenso vídeo, porque a mí me pareció que ha sido una de las corridas o novilladas más importantes de esta semana. Pues nos vamos hasta la Real Maestranza de Sevilla. Recta final, y de Sevilla a Ortuño vamos hasta Jerez de la Frontera. Sí, fíjate que la feria de Jerez este año, pues sobre todo pues se ha caracterizado porque, bueno, pues fíjate, este año toreaban 4 novilleros en la novillada que hacía muchos años que no se daba en Jerez de la Frontera. Había 2 corridas de toros y la consabida de rejones, y en este caso pues con novillos de la Palmosilla. Pues la verdad que tanto Pellegrino como Zulueta, que Zulueta hizo una faena sensacional, como Ignacio Candelas, como Martín Morilla,
que sabéis que lo lleva el maestro Padilla. Bueno, pues dieron una tarde importante en Jerez de la Frontera que, bueno, pues año tras año, pues está, pues fíjate, esa importancia que tiene Jerez, que el próximo viernes, pues dará esa gran corrida de toros con Morante y será importantísimo. Fíjate que luego la de rejones, fueron rejones, o sea, toros de Bohor que dieron un rotundísimo éxito, porque tanto Ventura como Ruy Fernández como Lea Vicen salieron por la puerta grande los tres. Como sabéis, Jerez de la Frontera es la feria del caballo. Tuvieron que estar muy importantes, aunque yo he visto un pequeño esquejo. Yo no entiendo mucho de rejones. He visto rejones, pero vamos, no... Vale, que yo recuerdo en su día, Ortuña, que tú llevabas a un rejoneador. Iba con un rejoneador portugués y demás. Y, bueno, Almeida, pues, ¿no? Sí, pero el saber de caballos es muchos años, ver muchos caballos, saber las circunstancias que pueda tener cada rejoneador, porque fíjate que ahora mismo figuras del rejoneo hay pues escasamente 10, 12, y bueno, torean en las principales plazas del mundo. Estamos hablando de Madrid, estamos hablando de Sevilla. Jerez, aunque no sea una plaza de primera categoría, pues es yo diría, un monumento al caballo, porque Jerez es yo diría que la más importante lugar donde se conoce al caballo y está más profuso eso. Pues bueno, pues de verdad que se divirtieron mucho. También tenemos que hablar un poco de Talavera. En Talavera hubo una corrida de toros de Alcurrucén que salió buenísima. En este caso, pues fíjate, tanto Morante, que el día anterior estuvo en Valladolid, luego el domingo, pues fíjate, Talavante, que cortaron 4 orejas, Tomás Rufo también cortando 4 orejas. La corrida de Alcurrucén estuvo sensacional. Luego ha habido otra serie de espectáculos, como, fíjate, en Valdepiélagos, novillos de agua dulce para Joselito de Córdoba y Cristian González, el novillero salmantino, que bueno, está haciendo una temporada también importante. Luego el debut, sobre todo, de un chaval que yo conozco de Tentaderos, que se llama Guillermo Luna, que también tuvo una destacadísima, yo diría, actuación con Marco Pérez y con Fuentes Bocanegra. La novillada esta era en Aracena y los novillos eran de Jiménez Pascual, muy bien presentados. En Osuna se indultó un toro. ¿Y sabéis de qué ganadería? De Julio de la Puerta, aquel toro que se indultó por primera vez en la Plaza de Toros de Medina. O sea, aquel toro tan importante. En este caso, pues en Osuna toreaban Perera, Talavante y Cayetano. El toro se llamaba Cartuchero, hermano de aquel toro que se indultó, de padre, vamos a decirlo de padre porque es del mismo semental del toro que se indultó en Medina. Se llamaba Cartuchero y tuvo la suerte Perera de indultarlo. Talavante estuvo muy bien también y Cayetano salieron por la puerta grande. O sea, una gran tarde de toros. En Casa Benítez también, pues fíjate, eran 2 novilleros con picadores y 2 sin picadores. Y, hombre, normalmente Toledo, el Valle del Terror que llaman algunos, bueno, pues los novillos eran de agua dulce, toreó Joselito de Córdoba, o sea, Manuel Oliveira y Pedro Andrés, que es el que apodera Jorge Manrique, en este caso novillos con caballos, y luego sin picadores, pues Nicolás Cortijo y Santi García, que son de esa zona, de la zona de Casa Benítez, pues dieron una gran tarde en este caso, ¿sabes? Porque luego pues estuvimos con Jorge Manrique y bueno, pues le vimos de lejos también Pedro Andrés, que estaba por allí, y bueno, pues nos dijo que tenía una temporada extensa y que, fíjate, en Cantalpino hace como 15 días también toreó y que bueno, pues que había cortado las orejas y que puede ser una temporada importante para poderse presentar, que es lo que él nos decía, para poderse presentar en Madrid. Qué bueno que los carteles del verano, pues posiblemente Jorge pues lo pueda llevar a Madrid. ¿Por qué? Porque los carteles que se han hecho de las 2, 3 novilladas que se han hecho en Madrid, pues entran pues los toreros más
yo diría, más puestos para ir a la feria de San Isidro. O sea, Pues vamos importante. a concluir, Ortúñez. Y lo hacemos hablando de la Copa Chenel, un resumen, ¿no? Sí, un resumen, pues fíjate, en algunos casos desagradable, porque fíjate que una anécdota, pero son anécdotas que nunca quisiéramos decir, porque la corrida se tuvo que suspender por 2 cornadas, tanto a García Pulido como a Álvaro Burdiel, 2 toreros que, fíjate, estaban en la semifinal, lo acompañaba Juanito, y los toros de Monte Alto, tanto el primero, el quinto y el sexto, y los de Monte la Ermita, que se suspendió en el quinto. ¿Por qué? Porque uno de los toreros pues también fue a la enfermería, había 2 ambulancias, una UBI móvil, pero claro, para puntuar a Juanito, pues se tuvo que repetir ese toro y bueno, pues se tuvo que suspender en el quinto. La gran actuación tanto de García Pulido como la de Álvaro Burdiel, pues a lo mejor emborronó un poco la tarde. La tarde fue una tarde, yo diría que exquisita, porque fue exquisita. En la segunda fase de la Copa Chenel, como semana tras semana venimos diciendo que hay unas grandes perspectivas de, bueno, pues de toreros jóvenes que se juegan el poder llegar a la final, y para ellos es importantísima. Pues en este caso, al entrar a matar, tanto García Pulido como Álvaro Burdiel, que son dos matadores de toros que a lo mejor no llevan esas corridas de toros tan importantes, pues tuvieron ese fallo y bueno, pues tuvieron que ir a la enfermería. En el caso de Álvaro Burdiel, no es que sea tan grave, pero bueno, eran 25 centímetros, lo metieron allí y luego ya lo tuvieron que llevar, pues no es grave, ¿eh? Y bueno, lo de Álvaro Burdiel también es un corte del pitón importante, aunque es más leve que el de García Pulido. Hombre, la organización perfecta, porque oye, ya vemos que la UBI móvil allí, las 2 ambulancias, y bueno, pues en comparación, pues que se tiene toda la serie de urgencias que pueda tener para que los toreros, en este caso, pues estén totalmente definidos, y los médicos y demás. Y bueno, cuando pasa esto, bueno, pues se suspende en el quinto, y la verdad que la actuación... Fíjate que García Pulido cortó 2 orejas, porque lo mató y es cuando le dio la cornada, y el de Álvaro Burdiel también tuvo una actuación sensacional. Juanito, el torero portugués, pues ya digo, los de Monte Alto, que fueron el primero, el quinto, y luego los de Monte la Ermita, que es cuando se suspendió y demás, también tuvieron una actuación importantísima. Los toros que se están lidiando en la Copa Chenel, ya lo vengo diciendo, son de plaza de primera categoría, ¿eh? Y el examen que están haciendo con la Copa Chenel es importantísimo, y como vais a ver ya en el vídeo que os vamos a dejar, pues la importancia que tiene esta Copa Chenel, que ya los poquitos años que lleva, pues está diciendo mucho a la afición, porque mucha gente se desplaza a los pueblos diferentes, porque la Copa Chenel está siendo interesantísima. Pues con estas imágenes terminamos. Ortúñez, José Luis, gracias y te espero la próxima semana, ¿eh? Muchas gracias, Javier.